Escuchando Hilando Fino, tu mejor podcast zaragocista, en leonsepia.com. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, abonados de leonsepia.com? Aquí estamos como cada semana, en esta ocasión el jueves, para repasar y analizar la actualidad, lo último que ha ocurrido en el Real Zaragoza, el último partido, los días anteriores y los que vienen con ese, yo creo que muy importante, por no utilizar otro adjetivo, partido y visita a la Rosaleda contra el Málaga, para, tomar un poco de aire y ver con cierto desahogo lo que queda de temporada, o empezarán a sentir que el barro, que el fango te empieza a subir por las rodillas, pierna arriba. Vamos, si te parece, Alfonso, por la cortesía que merece, en saludar y dar primero la palabra a Pablo Díaz, que no habíamos tenido la oportunidad de charlar con él en toda la semana, por darle la bienvenida a esta semana de León Sepia y por preguntarle sobre, qué sensaciones le dejó ese partido contra el Alavés, y ya 4 o 5 días más tarde, qué digestión ha hecho del mismo, ¿no? De esa derrota que, en cuanto al marcador, la verdad es que fue demasiado abultada y demasiado dura. Buenas tardes. Sí, una sensación muy mala, ¿no? De que quizás el partido en sí, si quitamos los goles, pareciera que la distancia entre los dos equipos no es muy grande, pero la realidad es que sí lo es, ¿no? Que ahora mismo hay mucha diferencia entre un equipo que en principio está preparado para pelear por el ascenso y nosotros, y el golpe que te llevas, ¿no? Con la ilusión que viene es que quieres empezar a soñar con acercarte o pelear con los equipos de arriba y de repente te ves que no, que empiezas jugando muy bien, dominando, creando, sin crear peligro, pero llevando el peso del partido, sintiéndote cómodo. Y la primera ocasión que tienen, o media ocasión, un fallo, remata un jugador solo y como que se te acaba el partido y se juega otro partido, ¿no? A partir del minuto 19, 20 es otro partido y empiezas a ver que un equipo que con la confianza por las nubes, con muy buenos jugadores y sabiendo llevar el partido sin excesivos alardes, pues te mete 4 porque aprovecha todo lo que tiene, ¿no? Y tú, pues por momentos, el equipo se descompone, poco cosas que no estaban pasando y una sensación de que la distancia es más grande de lo que pareciera el juego en sí. Es que es eso, ¿no? Cuando el partido entró en otro escenario, en el del 0-1 del Alavés, ya ahí todo lo que te encontraste beneficiaba al rival, y además tú creo que cometiste más errores de los que deberías, ¿no? Más allá de que no fuera el contexto que más te beneficiara. Alfonso, tú que estuviste en el partido haciendo fotos del mismo, ¿mantienes las sensaciones con las que saliste de la Romareda el pasado sábado? ¿Cómo tienes el cuerpo media semana después? Sí, yo creo que un poco lo que dice Pablo, ¿no? El equipo salió bien, salió con confianza, pero es verdad que no encaja bien esos fallos, ¿no? Y además es un fallo, se puede decir, infantil y colectivo en esa falta lateral en la que todos se encuentran desubicados y todo el mundo va buscando un poco cuál es la razón, ¿no? Y creo que eso le generó muchas dudas a partir de entonces al equipo frente a un Alavés que es verdad que no expone mucho, porque el juego de los equipos de Luis García son equipos que le gusta más esperar, pero que están muy bien armados y tienen jugadores de calidad. Entonces yo creo que a partir de ese momento el equipo no cogió el pulso del encuentro, no le vino tampoco nada bien las grescas que tenía con el árbitro, ni tan siquiera esa jugada de Simeone que trataban de buscar un poco en esa posible roja el volverse a enganchar un partido que yo creo que todos sentían que estaban perdiendo y se les escapaba entre los dedos. Además, creo que es histórico, ¿no? Por lo menos en las últimas temporadas, que cada vez que hemos querido meter el partido a muchísimas revoluciones en cuanto a la presión ambiental, al final nos ha terminado jugando en contra, porque quizá no somos ese tipo de equipo por la juventud de los jugadores, por la personalidad de los mismos, para saber generar un incendio y además tú mismo manejarlo, ¿no? Con los hidroaviones creo que ahí nos quemamos más que otra cosa. Pablo, a lo largo de la semana, en el Toco y Me Voy, en el análisis postpartido, en el resto de espacios de León Sepia, tanto en la web como en Twitch, sobre todo nos ha llamado la atención lo que tú decías al principio, que si algo tenía este equipo más o menos fiable era la estructura defensiva, la seguridad, ese triángulo, ¿no? que estas últimas temporadas han formado tanto Cristian, Francés y Jair,
y cuesta recordar un partido, quizá el del Lugo en casa en la segunda parte, por ejemplo, esta misma temporada, pero cuesta recordar un partido en el que los 4 goles, el segundo un poco menos, es cierto, pero los 4 goles al final haya sido por una dejación de intensidad propia, ¿no? Más que por un mérito del rival, que por supuesto la tuvo, pero me parece que tú le pusiste demasiadas facilidades. Sí, sin duda, sin duda. El primer gol marca el partido, ¿no? Porque a ti se te puede escapar la marca porque, bueno, porque te gana, porque salta más, pero es que remata solo. Entonces, si tienes jugadores que saben rematar, los dejamos rematar solos, lo normal es que suceda lo que sucedió. Claro. Luego, bueno, es un poco el querer y no poder, ¿no? Porque intentas llegar a más sitios y llegas a ninguno. El segundo gol es una combinación por dentro muy buena del Alavés, pero bueno, un jugador que no cierra, otro que no sigue y al final se plantan solos delante de Cristian. El tercero me parece que es uno que se adelanta, ¿no? Se remata Villa Libre solo entre los dos centrales. A mí lo que me parece ahí es que hay una falta de comunicación muy grande, porque ya no es quién lo tiene que marcar, lo tiene que marcar uno, y si uno lo ve y no llega, tiene que avisarlo. Entonces son detalles que al final influyen mucho, ¿no? Sí da la sensación, y igual es hablar por hablar, porque eso se ve mejor en el campo, que sí que falta un poco de comunicación a la hora de defender, porque yo me acuerdo cuando jugábamos nosotros, pues bueno, jugando con Paco y con Xavi, por ejemplo, era imposible no comunicar porque no estaban ningún minuto callados ninguno de los dos. Entonces, pero es como tiene que ser en defensa, porque tú ves el desmarque y el compañero tuyo igual está de espaldas y tienes que avisarlo. En esa jugada se ve muy claro, ¿no? Además, el centro es espectacular porque sale Cristian y no llega. Es el único sitio donde no llegaría ninguno. Y luego el cuarto ya, bueno, ya es un poco no sé si está Francés en el córner, el jugador solo, luego se adelanta. Al final ya no es dejadez, sino que es un poco lo que te decía, ¿no? De la descomposición, de la sensación de que tú creías que estabas mejor y al final con poco, porque yo creo que los jugadores tenían la sensación en el campo de que hicieron mucho mejor partido que el resultado. Y estás en el campo y ves que pierdes 1-4, dices, joder, es que no han hecho tanto para ganarnos y menos por este resultado. Entonces, es un golpe moral importante y que hay que reponerse porque el lunes hay una fiesta bastante importante. Es que creo que eso es lo diferencial, ¿no? Si tú eres capaz de recuperar esa tensión defensiva, que por otra parte ha sido tu marca registrada, especialmente en el año y medio con Jim, pero si la plantilla se le haya dado continuidad, pues al final, por decantación, ¿no? Tu principal virtud seguía siendo la misma. Es más, venías de 2 partidos en los que no habías recibido ningún gol. Lo que pasa, Alfonso, es que cuesta reconocerlos, ¿no? No tanto a Cristian, que quizá no esté firmando su mejor temporada, pero me parece que este año ha salvado varios puntos y ha firmado paradas y acciones a su nivel, espectaculares, pero ni Francés desde el inicio de la misma. De hecho, ya ha pasado por el banquillo por decisión técnica en más de una ocasión para ver si eso le servía para estimularse, ¿no? Y para reencontrarse consigo mismo. Ni el propio Yair, que creo que lleva unas semanas, empezó muy bien la temporada, muy regular, y era tu defensa, tu central más fiable de lejos, pero lleva unas semanas que bueno, que también cuesta reconocerle. Se habla de la renovación, en ese sentido hay informaciones de lo más contradictorias, ¿no? Dependiendo de qué día estés, pues parece que no hay opción de que siga, otros que es cuestión de muy poco tiempo que amplíe por 2 años, pero sobre todo lo que hace falta es que vuelvan a ser reconocibles, ¿no? Volver a ser esa pareja de centrales con el mejor portero de la categoría en las espaldas vale, tenemos pocos goles, nos cuesta marcar gol, pero no nos pueden marcar 4 goles por 4 desatenciones. Yo creo que está toda la defensa mucho más baja del nivel que debería. No sé, en este partido ha sido los centrales, pero el propio Jesús Fran Gámez, que por el hecho de ir a Málaga, ¿no? me acordaba de. Llevo de toda la Jesús semana Gámez, que estaba a punto de decir que Gámez volvía a Málaga. Digo, pues si sí. del Mallorca, joder, que era Jesús Gámez, no era Fran. Sí, era Jesús Gámez, sí, pero hay veces que tienes ya los nombres asociados a los equipos, ¿no? Es que, entonces, yo creo que Fran Gámez tampoco ha estado a un buen nivel en la temporada o a su nivel, que ese rendimiento tan estable a lo largo de la temporada. El lateral izquierdo se ha estado intercambiando y por momentos parecía que Fuentes era la solución y luego lo era Nieto. Los centrales han ido agitándose todos. Probablemente o es posible que cuando esté
podcast salga a la luz, Yair haya renovado. En medios que lo dan por hecho que esté para 2025. Y mira que lo estamos grabando menos de 24 horas antes, ¿eh? O sea que... Sí, pero cabe la posibilidad y me parece una buena solución. Yo creo que por potencial la defensa es buena, pero no lo sé, a veces lo mismo que te cuesta hacer goles y te cuesta generar ocasiones, a veces te cuesta mantener esa tensión defensiva. Es que es una categoría muy larga donde los partidos se hacen demasiado largos y reflexionaba mientras Pablo hacía su comentario de verbalizarlo, y es verdad, porque no solo verbalizando es que te pongan sobre el aviso de que te estás colocando mal, sino que eso denota que tienes una concentración y que estás analizando la jugada. O sea, ya no es solo por el aviso que tú le des al compañero, sino que tú mismo estás interpretando cada situación, que creo que fue principalmente el problema que tuvo el Real Zaragoza en el último partido, porque todas las jugadas les acababa sorprendiendo, ¿no? Es decir, ¿cómo ha llegado ese balón ahí? Y yo, pues lógicamente ha llegado porque la jugada iba así. Lo que pasa que es difícil mantener esa tensión. A ver, es un Zaragoza que no se le puede pedir regularidad porque es un Zaragoza que lleva en una inestabilidad deportiva 3 años, yo creo que muy grande. Y es muy difícil que un equipo se mantenga en ese nivel. Los equipos que están ahora mismo arriba son casi todos equipos que han bajado de primera división, equipos que el año pasado estuvieron cerca de subir y equipos que pueden ser sorpresa, pero que vienen con bloques desde la primera red. El Burgos lleva ya 2 temporadas y el Albacete llegó esta. Entonces, todo ese trabajo, toda esa constancia, toda esa inercia sí que pesa mucho en una categoría en la que los detalles, como decía Pablo, son decisivos. El día del Huesca marcas pronto y el partido es un vendaval a favor, y en la primera ocasión que tiene el Alavés te marca y todo parece que se desmorona. Y lamentablemente es así, la segunda división cuesta mucho y lo raro es ver equipos que remonten, ¿no? Y que sí, algo nos ha caracterizado a partir de la pandemia ha sido la discontinuidad, ¿no? Por el disgusto de no ascender a la vuelta al confinamiento, por ese proyecto de sálvese quien pueda, que terminó siendo el que arrancó Baraja, continuó Iván Martínez y al final terminó rescatándonos Jim. Cuando Jim nos había llevado a buen puerto, en vez de darle continuidad, la anterior propiedad se mete en un Falcon Crest que duró 12 meses para ver a quién le vendía al club, sobre todo que lo venda la otra parte, y yo ya, si acaso, ya diré que lo vendo. Y luego con la nueva propiedad, con la actual, que llegó en la pasada primavera, pues que da la impresión de que con Raúl Sanjay como director general en primera persona, pues no se ha enterado bien de cómo iba la película hasta mediada esta temporada, ¿no? Y da la impresión de que llevas 2 años y medio, casi 3, bueno, pues sobreviviendo e improvisando, y ahora sí que, bueno, pues con Escribá en el banquillo, con Cordero en la dirección deportiva y con ya unos jóvenes con cierta experiencia, puedes estar en el principio de algo. Pero estar en el principio de algo, bueno, pues no es estar, como comentas tú, Alfonso, ya no de los candidatos claros al ascenso, sino incluso al nivel de equipos y de proyectos como el del Albacete, el del Burgos, que llevan tantos años de estabilidad y marcando un ritmo. El que está muy estable en sus aciertos y el que lleva un ritmo que no le podemos sostener es Pablo, porque creo que es la única persona en el mundo zaragocista que ha sido capaz de descifrar quién iba a jugar en el lateral izquierdo el siguiente partido. Nieto, Fuentes, Nieto. Había una clave, Pablo, que no sé si es la que tú estás utilizando, que es elegir el contrario al que aparece en el juego del Sepia, porque eso también es bastante científico. Si ponía a Nieto, terminaba jugando Fuentes, y al contrario. Tú apostabas por la continuidad de Nieto, que tenía toda la lógica, porque venía de jugar un muy buen partido en Andorra. Acertaste, y creo que fue de lo más salvable de una línea defensiva que sufrió, como ya hemos comentado, demasiado, ¿no? Sí, yo sé, si dudaba de que jugara Neto era por la alternancia que estaba sucediendo, ¿no?, en el puesto. Yo creo que lo estoy viendo bien los últimos partidos que ha jugado. Incluso la última vez que el partido siguiente no jugó había estado en un tono muy aceptable, y yo creo que Jim, me va a decir, que Escribá se está aprovechando del buen momento, ¿no? Y es lo que tiene que suceder. Cuando hay igualdad, tienes que poner al que se lo merece, al que más se lo merece, porque se lo está ganando en entrenamientos y está cumpliendo los partidos, y a la vez sirve de tensión para el resto, ¿no? Para la competitividad y el trabajo del equipo. Ahora mismo pues el otro día coincidió
que sobre todo las jugadas decisivas sucedieron más por la banda derecha que por la suya. Entonces, bueno, ¿cuánto tiene de mérito suyo? Pues tendrá bastante. Lo que pasa que, bueno, que esto es un deporte global y porque tú estés bien no significa nada, ¿no? Es muchas cosas. Y lo que me estaba diciendo Alfonso de la igualdad de la categoría, te queda una cosa muy clara. Estoy de acuerdo en lo que dices, Javi, de que se están sembrando ahora, parece que sí, unas bases que pueden ser de continuidad, que es importantísimo, ¿no? Y lo vemos, como os decíais, en equipos que vienen de categorías inferiores, pero ya vienen trabajados y con una continuidad de años y entonces eso es mucho más fácil. Lo que pasa es que es muy importante pasar bien esta temporada para que eso suceda y ahora mismo, si algo tenemos claro, es que estamos lejos de los equipos punteros, más que nada porque lo han demostrado los resultados y por momentos las sensaciones, y que te cuesta un mundo hacer gol. Entonces ahí coge muchísima más importancia la defensa o el sistema defensivo. Es muy importante no ir a remolque porque si nos cuesta meter el primer gol, ir a remolque es muy complicado. Entonces, que sirva un poco de atención, yo creo que al entrenador le habrá servido de mucho porque esos momentos que el Zaragoza no había tenido, de descomponerse, de ir demasiado a remolque del rival, pues cuando tú ves esos fallos es más fácil señalarlos y poder trabajarlo y orientar en ese sentido. Entonces, yo creo que tenemos buen entrenador y que esto tiene que servir para dar un paso adelante y seguir creciendo y avanzando en una temporada que, bueno, que todavía queda mucho y que es muy, muy complicada. No, lo que has comentado ahora, Pablo, lo dejamos para la segunda parte del podcast en la que, bueno, pues pondremos los ojos y el foco en el próximo partido, en la visita al Málaga. Pero también acertó Alfonso, en que Francho no lo iba a sacar del medio, porque otra de las dudas que teníamos en el partido contra el Alavés era cómo iba a completar ese equipo Escribá, ¿no? Ante la recuperación de Bermejo, pero que no estaba para jugar de inicio, de hecho salió a partir del minuto 60. Teníamos dos dudas principales, tres si quieres incluir a Larra en la ecuación, que eran Obada, que ya jugó en esa posición en Andorra en unos minutos, o meter a Darcón. Yo tampoco sacaría a Francho del medio porque me parece ahora mismo que es tu mejor jugador, o por lo menos tu jugador más en forma, ¿no? Más entonado. Yo apostaba por Alarcón porque entendía que un Alavés que te propusiera los tres centrocampistas centrales que tiene, bueno, pues tú tenías que ofrecerle o que contestarle con algo parecido. Pero Pablo no quería sacar a Francho del medio y metía a Bada o metía a quien fuera y Escribá le dio la razón. Se nota aquí quién ha jugado y quién sabe. Francho no se movió del medio y volvió a jugar un partidazo. Y no sé qué opinión te merece el momento de Francho, porque quizá de los tres mosqueteros, ¿no? De Francés, de Azón y de él, quizás es el jugador que siempre ha volado un poco más bajo, el que menos vuelo ha tenido, el que menos fama ha tenido, y a mí me parece ahora mismo la mayor realidad futbolística de la cantera del Zaragoza. Sí, Francho ha sido a ese pelotón de cantera, ¿no? Sin desmerecer a nadie, como era Indurain, ¿no? Cuando metía el plato grande y ponía un ritmo que al final se quedaba él solo. Lógicamente, Azón es la esperanza, porque en un fútbol en el que es tan difícil hacer gol, están puestas todas las esperanzas en Azón y Francés, bueno, pues es un jugador con un potencial que también la búsqueda de centrales en todo el fútbol internacional hace que se le mire y se le valore como lo que es. Y Francho pues parecía que era un medio centro, bueno, que cumplidor, pero realmente cuando Francho físicamente está bien, es un jugador que juega con tiene unas características impropias de su edad. Yo creo que quizás sea el que tenga el pozo de jugador más veterano siendo un jugador joven, y es el mejor pegamento para el centro del campo, siempre llega a todas las ayudas, siempre está atento, puede acertar o puede fallar, pero la siguiente jugada sabes que va a estar concentrado y alabo el acierto de Pablo y de Escribá, porque realmente si algo bueno tiene Fran Escribá es que las cosas que le han ido funcionando no las ha ido manteniendo, que al final siempre pedimos que los proyectos tengan una constancia. Bueno, pues eso tiene que ir también por medio de sostener a los que están creciendo, y yo creo que Francho, una vez superadas las lesiones, el crecimiento ha sido exponencial.
superar las lesiones y apostando por él en su sitio, ¿no? Porque me parece que también le jugó en contra esa primera parte de la temporada con Carcedo, en lo que se empeñó en que jugara por delante del medio centro, y creo que Francho no está para dar su mismo nivel ahí que en su posición natural. Ahí no, pero por ejemplo, Escribá lo puso en banda derecha en Albacete, que ya estaba mejor, ya estaba físicamente mejor. Para mí hizo un gran partido, jugando sí. de interior. O sea, que quiero decir que yo creo que Francho va a jugar bien siempre. Obviamente mejor es cuanto más en el centro esté y más influencia tenga. Pero yo creo que sí que notó es un jugador que yo creo que tiene que encontrarse bien físicamente, porque es un jugador que cubre muchísimo campo. O sea, no tengo los datos de kilómetros, pero está siempre ahí. El precedente de Albacete, Alfonso, era el que sosteníamos para formular la posibilidad de que contra el Alavés jugara Alarcón, ¿no? También que entre Alarcón y Ibada me parece que es un jugador más fiable sin balón y con también mejor trayectoria Alarcón que Ibada, pero luego salió Alarcón unos minutos y nos dejó ahí un poco fríos, ¿no? La impresión de que no está en su mejor momento, y eso es lo que hace a Escribá el todavía animarse menos a sacar a Francho de su posición. Llegamos al intermedio de este podcast, de este hilando fino. Vamos con la cortinilla de siempre, que separa la primera y segunda parte del mismo, y luego pues otros 20 minutos analizando lo que viene, el futuro, el próximo partido contra el Málaga. Y en lo que viene dentro de 4 días, partido que cierra jornada, recordemos el lunes a las 9 de la noche en la Rosaleda, no sé si de titular, entiendo que todavía no, pero llamando a la puerta del 11 y seguramente con minutos garantizados, Pau Sanz. Pablo, ¿qué impresión te causó el debut, el estreno del canterano, que no estaba tan claro que fuera a debutar en su primera convocatoria? De hecho, se quedaron jugadores importantes sin pisar el terreno de juego. Ya no hablemos de Gueye, que es la comparación más sencilla, ¿no? Y que además Escribá, además de tratar de salvar en parte al africano, lo que dio es una razón futbolística de, bueno, pues me interesaban jugadores que rompieran el espacio, que se asociaran entre líneas, que tuvieran ese filo para dañar al Alavés por bajo y no tanto con centros laterales, ¿no? Pero se quedaron sin salir Manu Molina, se quedó sin salir Grau, jugadores muy consolidados en la plantilla, y los 25 minutos que dejó Pau Sanz estuvieron llenos de buenas impresiones y de detalles, más allá de que estuvo cerca de marcar 2 goles, pero es que entendía el juego y lo mejoraba cada vez que el balón pasaba por él, como si fuera un chico de 200 partidos en la categoría. Sí, yo no le conocía, nada más que bueno de lo que había leído, escuchado, de lo que habíamos hablado, pero ya un poco el hecho de cómo se produjo la semana pasada la convocatoria, el llegar a la convocatoria, el dar el salto, como quien dice, ¿no? Por encima de jugadores del filial desde el juvenil, daba un poco la idea, ¿no? de que el entrenador quería contar con él, o que era una opción muy posible el que debutara. Una vez que debuta, a mí me ha parecido un debut muy bueno y muy esperanzador, ¿no? Con muchísima ilusión, porque de no conocerlo y de repente un equipo que está a remolque, que va un poco perdido, es que ha tenido más ocasiones él casi que el resto del equipo, ¿no? Si quitas a Bebé y los disparos, dices, es que ha podido marcar 2 goles, además muy claros, una jugada porque, bueno, sigue el contraataque y está un poco dudoso porque no era parar el balón y al final pues, le sale un disparo un poco al centro, pero el remate de cabeza, siendo un chico que habíamos hablado la semana pasada, que si era más bajo, no sé si era Fran Gámez, o que estábamos hablando de la altura, que no es un chico alto, cómo se gana el espacio en el área, cómo el timing del salto, cómo remata, con la fuerza que remata, dices, joder, tienes un chico que sabe moverse en el área y que sabe colocarse y tener ocasiones, y eso tenemos muy poco.
Ante una de las defensas, además, más inexpugnables en ese sentido de la categoría como tal del Alavés. Es decir, no es ganarle el balón aéreo a un equipo que esté dando facilidades, ¿no? Esta temporada. Tú, Pablo, y te hago otra pregunta. ¿Recuerdas o tuviste como compañero a lo largo en el Sporting, en el Zaragoza, algún jugador que tiró así la puerta desde el filial? Yo creo que el que más claro fue Cani, ¿no? Cani cuando subió a Zaragoza, cuando debuta, o bueno, no debuta, pero cuando pega con el gol en Oviedo y con una actuación muy buena, ¿no? Y, me debuta con el Caño a Racing, acuérdate. Sí, pero lo que es el debut en serio, de decir, un jugador que ya se asienta en el equipo es en Oviedo, que hace un partidazo y mete un gol de crack. O sea, el amago que hace, el recorte y cómo finaliza es de crack, ¿no? Ese estilo. No tuvo la suerte de meter un gol, que hubiera servido de poco, pero yo creo que nos ha enseñado que hay un futbolista que tiene unas condiciones que no hay en la plantilla, que son el buscarse el espacio, el saber dónde hay que rematar y luego cómo cuerpea o cómo se gana el espacio a la hora de saltar, siendo un jugador menudo, entre comillas, ¿no? No es el típico delantero. Entonces, bueno, pues te está demostrando que dentro de lo que hay, lógicamente el entrenador tiene que decir unas cosas y unas características que las está buscando, pero yo por lo poco que he visto es que me da la sensación de que Fran Escribá ha visto que aquí hay más futbolista que en otros casos. Yo creo que va por ahí los tiros. Alfonso, así un poco de manera civilina, os suelo tirar de ahí de la lengua para que me ayudéis a hacer el campito, a hacer el juego del sepia. ¿Metemos a Pausans de titular contra el Málaga o no nos flipamos de momento? Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no lo meterá. Bueno, no sé. Escribá ya cuando tuvo a los 4 que se podían poner arriba, los puso. O sea que quién sabe, ¿no? Pero yo creo que no. Yo creo que hay gente todavía para apostar de inicio, ¿no? Yo creo que eso, cierta jerarquía sí que lo va a proteger. Lo que pasa es que sí que creo que va a ser una opción de juego, porque como dice Pablo, es que es un jugador que todo lo que hacía lo hacía con una mala intención y con el remate de cabeza, como comentaba Pablo, es estar muy bien colocado, porque solo así se entiende que ganes un remate así, pero es que luego cuando cogía el balón y encaraba para hacer una bicicleta, un amago, lo hacía con un desparpajo impropio, ¿no? Entonces, yo creo que no va a ser titular, pero creo que sí que ya entra directamente en la rotación, y más aún con la lesión de Mollejo y la de Iván Azón, es que no queda otra. Realmente vimos que Bebé también tiene un nivel físico que no le permite completar los partidos, así que Pausans, yo creo que de aquí a final de temporada va a ser una opción más y me alegro mucho por él. O sea que en el campito no, pero esto ya es solo cotilleo. ¿En Magníficos te lo metes? Magníficos. Ojo que fue la cuarta mejor nota del último partido, ¿eh? Puede ser. A veces nos quejamos del Big Data, pero muchas veces el Big Data refrenda la. Puede ser la apuesta, ¿no? Que la apuesta del quinteto podría ser, a mí me está llamando a la puerta, ¿eh? En la posición 5, tampoco vamos a forzar, pero lo tengo ahí llamando a la puerta porque... Lo que pasa que con Pau ahora viene una situación que, aparte de las necesidades que pueda tener el equipo, hay que plantearse que ha jugado 10 minutos, que hace muy poco está trabajando en el juvenil y que es un proyecto de futbolista de futuro muy interesante. Entonces, hay que cuidarle a él también, te quiero decir, hay que darle los pasos para que ese desparpajo y esa confianza no retroceda, sino que aumente. Entonces, hay que llevarle con cuidado, con tientas, saber cómo es, porque tiene muy buena pinta, pero no tener prisa con él, que ayude cuando pueda, lo que pueda, pero ya te digo que hay que ser muy, muy conscientes de la edad y de dónde viene. No, yo simplemente lo recomendaba para el juego, que por cierto ayer hicimos el directo específico de Magníficos, porque estoy convencido de que va a jugar los últimos 15-20 minutos. Es un juego que te premia si juegas un mínimo de 15-20 minutos, y el Málaga, bueno, pues también depende del contexto de partido, pero el otro día, por ejemplo, contra el Albacete no le terminaron metiendo 4 o 5 más de milagro, porque fue con todo arriba, porque está en una situación más o menos desesperada. Yo voy a apostar por un Puig Simeone arriba en el campito, lo digo con 4 días de antelación, si no pasa nada de aquí al lunes. Pablo,
a mí me cuesta ver a Puche arriba. Sé que tiene sus virtudes, sé que Escribá lo valora porque pues es un jugador muy sacrificado, muy generoso, que te ayuda en la primera línea de presión, que si tú quieres buscar a tus delanteros en el juego largo, pues tienes ahí una opción también con su zancada. Pero me parece que no se encuentra del todo cómodo. Ya en categorías inferiores era un atacante, pero que atacaba desde el costado, y en la propia rueda de prensa le he reconocido en la Ciudad Deportiva que él se ve más como un jugador de banda, que jugará donde le digan, por supuesto, pero que se ve más como un jugador de banda. No sé si el otro día te chocaba un poco, te chirriaba un poco que no permutaran tanto Puche como Bada, ¿no? Porque es cierto que Bada pues te va a dar menos trabajo en esa primera presión, pero creo que es un jugador que es más claro y que se encuentra más en su sitio natural cuando la jugada hay que definirla y hay que terminarla, ¿no? Y que sin embargo en banda, pues igual hasta Puche le hubiera ayudado más a Gámez ante Luis Rioja, no lo sé. Sí, el problema que tiene para eso ahora mismo es que de lo que hay para acompañar a Simeone puede que sea el más delantero, ¿no? Exceptuando a Pau Sanz. Entonces, ¿qué vas a poner? A Bada sabiendo que no es delantero, jugando como jugaba igual Jim, ¿no? Con un falso punta que juega más en media punta. A Fran Escribá le gusta jugar con dos delanteros, y lo que más se puede aproximar a delantero, exceptuando a Pape, pero que parece que no va a contar mucho, puede ser él. Está claro que si él prefiere jugar en banda, lo va a tener complicado, porque por eso que te digo, ¿no? Que tiene visor de que va a seguir jugando arriba. Lo bueno que tiene, que se adapta, que es un chico que se entrega y que, bueno, que tiene que adaptarse, porque si ya comenté alguna vez que lo está teniendo muy difícil para jugar y que hacía falta que cogiera muchos minutos, que yo le dije además en Navidad con la acción incluso de si poder dar una salida que juegue minutos y traer otro jugador para que crezca, como puede ser el caso de Aguado, de que necesitas jugadores que con esa edad jueguen muchos minutos, pues no va a decir él que no quiere jugar delantero, lógicamente lo que quiere es jugar. Entonces, bueno, a ver si se adapta. Jugando fuera de casa es diferente, siempre igual tienes más espacios por las necesidades que tiene el equipo, que eso también es otro condicionante con el que tienes que jugar tú a favor, de que si alguien se tiene que volver loco en el partido, no eres tú el próximo lunes. Entonces, bueno, hay una situación que yo creo en principio que va a seguir jugando arriba. Y lo ves más delantero también que Bebé. O sea, Bebé yo soy consciente que no es delantero, pero me refiero, puestos a que haya que forzar una posición y haya que adaptarse, es que cada vez que acercas a Bebé a 25 metros del área rival, parece que está haciendo una bandeja un pívot de la NBA. O sea, tiene una capacidad una efectividad brutal. Es tentador el centrar la posición, el acercarle, tampoco hace falta acercarle mucho, a 25-30 metros de la portería contraria, y tenerlo y decirle, bueno, cuando te llegue un balón tú dispara. Yo creo que él no está cómodo de punta, yo creo que lo dijo además. Sí, lo dijo. Pero Puche también lo ha dicho, ¿no? Claro, sí, pero entre la jerarquía de uno y de otro, la hora totalmente. Claro, y luego encima, quiero jugar en banda y en 2 partidos 2 goles. ¿Qué le vas a decir? ¿Que juega arriba? No, yo no lo tocaba, yo lo dejaba donde está, porque si algo se ha hecho bien es ficharle hasta ahora mismo, porque en los 2 partidos ha metido los 2 goles. Y quitando a Pau Sanz, yo creo que fue el único peligro que se generó el otro día, salía casi todo de las botas de Bebé. No sé si tiene algo que ver, pero esta es una reflexión que dejó en el aire y ahí se queda. Pero también coinciden los 2 partidos de Nieto con los 2 de Bebé. No sé si al que no le ha venido del todo bien la llegada de Bebé a Fuentes, porque creo que Nieto es un jugador que sobre todo es más concentrado y más fiable defensivamente. Y si tienes por delante a un jugador que, bueno, pues que te va a ayudar a ratos, pues quizá por ahí se ha visto beneficiado el bueno de Nieto. Alfonso, esta no te la vas a ver venir, pero te la lanzo. Zapater 410 a 63, Zapater 410. Ah, 63 de Xavi Aguado. No años, partidos. A 63 de Aguado y de Violeta. Ojo. Parece increíble, ¿no? Bueno, a ver, y además teniendo en cuenta que el Real Zaragoza no ha tenido unos trayectos largos en Copa del Rey y, bueno, ni que decir en competición europea, ¿no? Que al final, para las estadísticas... ni en playoffs, ni siquiera. O sea, no le ganas ni 2 o 4 jornadas por el playoff a la temporada, ¿no? Sí, hombre, pues está en la quiniela de si aguanta 2 temporadas más. Quién sabe, ¿no? Quién sabe si será factible. Pero bueno, 473
es una cifra larga, ¿eh? Yo creo que... Hay que llegar, pero está para terminar el año en 425 y es jugar 50 partidos en 2 años. Llevamos todos los primaveras igual diciendo, esta temporada y el año que viene no renueva, o si sigue será residual. Bueno, 410. La jugada es que acabe este año y que haga un pleno el año que viene, ¿no? Un buen papel se sube en playoff, hace 42 partidos y sale por la puerta grande. Bueno, Alberto nos ha dicho siempre que va día a día, porque el fútbol le ha enseñado que cuando miras un poco más adelante te tropiezas y te puedes pegar una temporada larga con lesiones. Yo lo estoy viendo bien, ¿eh? Lo estoy viendo bien, y además el nivel de la categoría yo creo que lo tiene cogido, y es un jugador de equipo, y es un jugador que han pasado muchos entrenadores y todos lo han acabado usando. Entonces yo creo que esa es la mejor medida del nivel de un jugador. Entonces, bueno, ojalá y todo lo que sea ponerte retos, aunque no llegues, es gasolina para poder afrontar el día a día. Totalmente. Lo que pasa es que si miras las temporadas que ha estado fuera del Real Zaragoza, Alberto Zapater le da todavía mucha más importancia al número. Sí, señor. Porque sí. Ha estado unos cuantos años fuera, y cumplir esos números con el Zaragoza, eso te dice muchas cosas, y todas buenas de él. Sí, por lo menos 5 o 6 temporadas, ¿no? Por lo menos, si no más. Además, los 2 últimos años en Rusia, es cierto que el último año estaba como apartado de la dinámica del equipo, pero el anterior estuvo lesionado todo el rato y no se sabía exactamente si iba a poder volver, así que me parece que lo dimensiona todavía mucho más. Uno de los últimos ejemplos o precedentes en el caso de un salto vertical desde el juvenil, que es lo que ha hecho Pau Sans. Previo pasó 10 minutos por el Deportivo Aragón, literalmente, porque ha jugado 10 minutos con el filial, ¿no? Pero lo hizo en aquel verano, el verano de tu retirada, por cierto, Pablo, con Víctor Muñoz, desde el juvenil. Cerramos el capítulo de Zapater, ya iremos viendo cómo progresa y cómo avanza. Pablo, llevas todo el directo haciendo una alusión velada al partido del Zaragoza en el Molinón. No se puede repetir la historia, ¿eh? No puedes permitirte en Málaga, tampoco podías hacerlo en Gijón y lo hiciste, pero no puedes permitirte en Málaga, además con la combustión interna en la que viven, que a los 5 minutos esté todo de cara, ¿no? Que vayan ganando con un jugador más, porque el Sporting más o menos llegaba a una situación parecida y te costó 4 o 5 minutos acabar con su crisis. Sí, y esa es una de las grandes diferencias entre un equipo como el Alavés del otro día y nosotros en este momento, ¿no? Que sabes, el Alavés sabía que el Zaragoza iba a salir con muchísima intensidad, jugando la Romareda, viniendo una buena racha y queriendo crecer. Entonces tú lo que tienes que ser es, con los equipos que están arriba, saber que son compactos, que al final tienen resultados y que el partido son 90 minutos. Entonces tú vas a Málaga, donde el Málaga está mucho peor que tú en estos momentos. Y lo único que puedes es mejorar. Entonces, tú no puedes salir a verlas venir y salir dormido, pero está claro que si alguien tiene que quemar naves de una manera más alocada es el Málaga. Tú tienes que ser fiel a tu estilo y a buscar el partido, porque si logras adelantarte, como tú decías el otro día al final, que empezaron a quemar naves y te da lo mismo perder 1-0 que 5-0, entonces tienes que ser muy, muy constante, muy, muy intenso en defensa, y buscar hacer un gol y poder hacer daño para jugar tú con esos tiempos, porque el público, los jugadores, el estado anímico ahora es muy, muy duro cuando estás ahí abajo y ves que las cosas no te salen. Entonces, lo que no puedes es ir tú y regalar el partido, ¿no? De encararte, de entrar en que alguien te ponga el caramelo de una pelea, de una tensión. Lo que tienes que ir es a jugar con intensidad, pero jugar el fútbol y ganar el fútbol, porque yo creo que si van pasando los minutos, el Málaga se va a descubrir y te va a dar opciones. Hay que jugar al resto, ¿no? Haciendo el símil tenístico, que ellos traten de llevar la iniciativa, se equivoquen y tú aprovechar esa presión ambiental y esa situación en la que se encuentran. Creo que la temporada la está condicionando mucho tu irregularidad en casa, por no decir que estamos siendo muy regulares en cuanto a perder puntos, pero me parece que la tranquilidad a medio y largo plazo la marca las 2 próximas salidas. Yo creo que son 2 partidos que sobre todo lo que tienes que intentar hacer es no perder y, por supuesto, si puedes ganar uno o los dos, mejor todavía, ¿no? Pero está un poco esa paradoja, que tú te estás complicando la temporada en casa, pero donde te la puedes terminar de complicar es en las 2 próximas salidas, Alfonso.
Es que las dos próximas salidas son ese soplido ha sido un resumen de los últimos años. No, es que después de la derrota del último día, viendo la clasificación, viendo un poco el calendario, el partido de Málaga, a ver, es como todo, ¿no? Si el Real Zaragoza encadena 2 victorias, pues veremos todo muchísimo más claro, ¿no? Pero es verdad que está ahora mismo la situación del equipo, yo creo que no es preocupante en cuanto a juego y en cuanto a puntos, pero es que un mal mes que te puede pasar, ya viste el otro día con el Alavés que no tuviste el día, un mal mes te puede meter en una situación la cual es casi imposible de remontar después. Entonces, yo creo que es importantísimo no perder. Parece una tontería desde que la victoria son 3 puntos, pero es que no perder implica que, aparte de que el rival no haga puntos, implica que tú eres un equipo difícil de ganar. Es un equipo que está compitiendo, que creo que es la mayor virtud que consiguió Jim en este equipo y que no se le dio valor. Es un equipo que perdió muy pocos partidos y cuando pierdes pocos partidos es que eres un equipo incómodo y que eres un equipo difícil. Y eso es lo que el Real Zaragoza tiene que buscar, porque como decía antes Pablo, el gol no le sobra. No es un equipo que pueda... No nos imaginamos que en un mes haga 12 goles para ganar sus 4 partidos. Entonces pasa por ser un equipo difícil, un equipo defensivo. Y ahí es donde tienes que jugar, como bien decías tú, al resto y saber que los nervios los tiene el Málaga y afrontar cada partido con personalidad, pero también con un sentido del deber, que es el que te pone ahora mismo la temporada, que si se te complica luego cuesta muchísimo retomar el pulso. Bueno, últimos 2 minutos del podcast. Vamos con un pequeño juego. Os digo 9 nombres de cara al próximo partido como posibles titulares. Me decís si os chirría alguno. Y en cuanto llegamos a un consenso con esos 9, os digo los 2 que faltan. Cristian, Gámez, Nieto, Zapater Francho, Bermejo, Bebé, Puche, Simeone. ¿Estamos de acuerdo en esos 9? Es muy posible a día de hoy. ¿Os falta alguno? Volvemos a lo mismo, ¿no? Que juegue Bada, que no juegue Puche y juegue Pape arriba, porque yo creo que Pau no va a jugar. No lo veo, pero... Creo que tengo más opciones yo, Pablo. Ya, bueno, y tengo pocas, cuidado que el otro día acerté mucho, A ver eso si... Sí. Ahora, como salga Pape titular en Málaga, Pablo, te sacamos un profesional. No, te quiero decir que es lo único. Ahora mismo parece lo más... si recuperas a Bermejo, yo creo que es muy importante en este equipo. Si logra quitar todas las molestias y el resto, bueno, volvemos con lateral izquierdo, pero es que Nieto yo creo que lo está haciendo bien. Entonces, a mí si me preguntas, yo creo que va a repetir Nieto y el resto, vamos, sería lo más lógico o dentro de lo más posible. Tú, Alfonso, de esos 9 que he comentado, ¿te canta alguno? ¿Me cuadran? No, vale. No, me cuadran. El único movimiento que puede haber, creo yo, pues es en el centro de la defensa, que es el que puede entrar. El juego era ese. Por eso. Los otros dos, ¿cuáles serían? Francés Jair, como podría ser normal. A mí me da la impresión de que puede jugar Lluís. Ahora, no tengo ni idea de por quién va a salir. Yo me la jugué con Lluís y Francés. ¿Tú, Pablo, qué dices esa pareja en el centro de la defensa? ¿Vas a hacer la de Tosak? Yo creo que Jair va a jugar, creo. Si además, si como dicen algunas noticias, renueva, yo creo que además puede ser también una motivación extra, ¿no? El hecho de la renovación. Yo creo que es muy fácil que repita equipo o el único cambio que veo yo posible sí podría ser igual es Alarcón o otro tipo de jugador por intentar tener más posesión de balón un poco, pero yo ahora mismo creo que es muy posible que repita el equipo. O sea, que ahora que no te he sacado el tema... O sea, que repita que juega Bermoje. ¿Ahora mandas a Francho a la derecha o...? No he dicho eso. Ah. He dicho que puede haber algún cambio en el medio, pero yo no he dicho que sea ese. Porque me resultaría indignante. No, yo creo que no. Toda la semana intentando convencerte, esta semana que ya lo he... Pero aparte, no, por dos cosas. Alarcón por Zapater igual, hablas. Podría ser, te digo porque quieras tener más posesión, que te quieras ser... Yo creo que no va a ser, y lo que dije la semana pasada, o sea, con Francho tienes esa opción de llevarlo a la banda en cualquier momento del partido. Es un cambio que puedes realizar sin realizar cambios, o sea,
Y teniendo a Bermejo en condiciones, lo lógico es que juegue Bermejo. Por eso no quita a Francho. Bueno, pues vemos bastante parecido el próximo 11 y veremos qué termina ocurriendo. Seguramente el campito, el juego del Sepia fallará uno. Eso será la mejor noticia porque recordemos que cada vez que falla un jugador estamos más cerca que nunca de ganar el encuentro y es un partido que tenemos que ganar sí o sí para evitarnos problemas y dificultades de aquí a final de temporada. Bueno, se nos ha alargado un poquito el podcast, pero no nos importa. Siempre nos gusta estar hablando del Zaragoza y volveremos la semana que viene, volverá Hilando Fino, otros 45, 50 minutos más o menos de repaso de la actualidad del Real Zaragoza. Ha sido un placer y bueno, pues seguimos con quienes están ahora mismo conectados en nuestro canal de Twitch de León Sepia. Estás escuchando Hilando Fino, tu mejor podcast zaragocista en leonsepia.com.